Antes que nada, muy buenas noches a todos los participantes del día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a este foro sobre justicia universal y delitos de lesa humanidad. Esta noche, esta noche, tengo realmente el privilegio y el honor de tener en esta sala a tres distinguidos ponentes que son personas realmente autorizadas para despejar cualquier duda con relación no solamente al alcance, sino a la trascendencia, la consecuencia que significa la reciente reportaje de la misión independiente de determinación de hechos de Naciones Unidas. El orden de intervención, vamos a iniciar esta noche, como yo digo, de lo interno a lo externo. Va a comenzar Román Duque Corredor, que nos va a dar una intervención de pronto relacionada al tema de la complementariedad, que hoy, por cierto, fue uno de los temas que vamos a hablar un poco de eso, que la representación usurpadora de Venezuela trató de alguna manera de disfrazar o de maquillar. Vamos a hablar un poco con el doctor. Por si pueden apagar los micrófonos. Ya, porque no escucho. Sergio, tú mismo monitoreando los micrófonos. Vamos a hablar con el doctor Duque, eventualmente, obviamente, de la tipicidad de estos delitos, algunos típicos, otros no, en nuestra legislación. Después vendrá el doctor Fernando Fernández, igualmente académico, profesor de Derecho Penal, hombre que tiene obra escrita, literatura, sobre esta materia y que nos va a dar en su exposición igualmente de 20 minutos una visión de la importancia de esta decisión, de este reporte, de la trascendencia que tiene en el mundo diplomático, político, desde el punto de vista jurídico, de los impulsos que puede significar en la justicia penal internacional, en la justicia universal, en la justicia transnacional, como la llama él. Y finalmente vamos a aterrizar un poco, obviamente, con el aspecto más político, diplomático, que es la visión que Armando Arma nos pueda dar sobre el impacto que ya desde hoy mismo está teniendo este importante reporte en el planeta. Entonces, yo quiero hacer un breve comentario. A mí me pareció por lo demás patético lo que hoy respondió el representante que usurpa la silla en Naciones Unidas por el régimen, tratando de decir que este es un reporte que había sido pagado por los Estados Unidos y que de alguna manera este reporte estaba contenido de una cantidad de falsedades y que en todo caso la justicia venezolana, Román, decía este señor hoy, la justicia venezolana ya se había abocado a través de otro fiscal usurpador a conocer mucho de los casos que fueron denunciados en el reporte. Yo lo único que quiero comentar sobre esto es que cada quien juzga por su condición. Si algo y si un monto le ha costado realmente, y a Venezuela, no a otro, a Venezuela, la ocupación cubana, la injerencia cubana, las alianzas que ha tenido Venezuela, hemos visto y vivido de cerca como embajadores, lo que ha significado la devastación del país, del erario público, donde se han ido cientos de millones de dólares. Y además, donde han incorporado la cultura del terror, la cultura de la tortura, la cultura de la violencia, la cultura de la licencia para matar, que aunque son hechos lamentablemente ejecutados por venezolanos, la escuela viene de esos lados. De tal manera que fue muy estrecha, por decir además de vergonzada, la respuesta que trató de darle el representante del régimen ante las Naciones Unidas. Y por otro lado, la respuesta que hemos podido evidenciar en países como Brasil, como Alemania, como Perú, como Ecuador, como la Unión Europea, Eslovenia, ha sido realmente contundente, no solamente llamando, emplazando al régimen a cumplir los tratados sobre derechos humanos de Francia, que ha dicho que esto debe servir para impulsar
Fernando, la justicia penal internacional, casi que despidiéndole directamente a la CPI, pasemos a la fase que corresponda de investigación formal. Bueno, sin mayor preámbulo y para no quitarle más tiempo a nuestros ponentes, doy la palabra al doctor Román Duque Corredor, un hombre de un currículo que si me pongo a leerlo o a tratar de alguna manera especificarlo, nos va a tomar el resto de lo que es esta intervención. Mi querido doctor Duque, adelante, por favor. Hay que quitarle el micrófono al doctor Duque, por favor. Muchas gracias, señor embajador. Le agradezco la invitación para participar en este foro por la importancia del tema y por la honra de compartirlo con un experto como el profesor Fernando Fernández y con el esforzado diputado por el Estado Anzoátegui, Armando Armas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional. Que por cierto aprovecho con su licencia de estar presente, enviarle por su intermedio a su señora madre, la doctora Nidia Cuartín de Armas, un respetuoso saludo. Pero invitación, por supuesto, por el tema y por las ponentes y la auditoría virtual, que además honroso es todo un compromiso. Como usted decía, me corresponde una introducción. Debo decir que en estos temas no soy un experto, sino apenas un diletante que trata de entender los problemas. Pero como se ha hablado mucho últimamente de la justicia universal, del cual depende que un Estado o la Corte Penal Internacional pueda conocer de delitos cometidos en otros estados, pues evidentemente yo me refería a este aspecto vinculado al tema de la complementariedad. Qué importante destacar la misión internacional a la cual usted se refería, señor embajador, designada nada menos por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuya competencia en particular está aceptada por el Estado venezolano. Informe este de fecha 14 de septiembre tiene 2 recomendaciones a la comunidad internacional, incluyendo los estados, que vale la pena llamar la atención. Una, que considera la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos que el mismo informe califica de crímenes de lesa humanidad, asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas incluso de violencia sexual, desaparición forzada de personas. Y todavía agrega actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física de la población venezolana. Y además agrega que algunas de esas conductas constituyen crimen de lesa humanidad de persecución, tal como se define tal delito en el Estatuto de Roma. Y la segunda recomendación es a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que tenga en cuenta, y esto es importante, la necesidad de las víctimas que se les haga justicia oportuna y prontamente sobre la denuncia que han hecho organismos internacionales o los estados de estos crímenes, los cuales está examinando preliminarmente la fiscal ante el Corte Penal Internacional desde 2018. Evidentemente, me permito agregar que esta demora va contra un principio general de la justicia debida, pronto y cumplida. Aún más, en razón de que la Corte Penal Internacional debe utilizar los estándares del debido proceso y de un juicio justo, como lo demanda su propio estatuto. Bueno, estas exhortaciones y calificación de las violaciones de derechos humanos, que sin duda son delitos colectivos, lleva a nuestra embajada ante el dominio de Canadá a proponer este foro, denominado Crímenes de Lesa Humanidad y Justicia Universal, por lo cual ya de antemano le expreso mi especial reconocimiento. Yo me refería en esta introducción a este último concepto, a la justicia universal, con la brevedad del caso.
puesto que ciertamente este principio de la justicia universal es la justificación por la que la misión recomienda a la comunidad internacional y a los estados que inicien acciones legales contra los individuos responsables por estos crímenes de lesa humanidad y por el crimen de lesa humanidad de persecución, que según este informe han sido cometidos en Venezuela. En otras palabras, que esta exhortación se hace porque hoy ciertamente la comunidad internacional y los estados pueden solicitar el enjuiciamiento por estos delitos. Es decir, hay la posibilidad reconocida que los tribunales, los estados, los tribunales internacionales, de ser el caso, persigan, prevengan y sancionen los crímenes internacionales cometidos fuera de su competencia territorial por otros estados. Y ellos por considerar que por su crueldad ofenden al orden universal de la humanidad y que la mayoría de los estados reconocen precisamente como delitos contra la humanidad y por eso lo llaman de lesa, de ofensa a la humanidad. Bueno, este principio de justicia universal, sobre el cual muchos nos preguntan qué es conveniente que se sepa y es bueno vincularlo por el antecedente, cobra fundamento jurídico en el caso de Pinochet. Cuando un tribunal español dio inicio en 1998 un proceso penal por los crímenes que consideró internacionales cometidos durante el periodo de la dictadura chilena y por el cual se solicitó la extradición del dictador Augusto Pinochet. U otros casos, como los dictadores del Congo, Ruanda, Costa de Marfil, entre otros, iniciados por Bélgica, Francia, España, Alemania, Suiza e incluso Canadá. Es más, Bélgica abrió en una oportunidad un juicio contra Fidel Castro y otros funcionarios cubanos. Y más recientemente Argentina, en la actualidad, por las víctimas del franquismo y también otro por asesinato de los jesuitas en El Salvador. Este principio es el mismo que se basa en la misión internacional mencionada en su informe comentado para recomendar a los estados y a la comunidad internacional el enjuiciamiento de las distintas personas mencionadas en forma concreta y expresa como responsables individualmente a lo largo de ese informe de estos crímenes de lesa humanidad. Es decir, de delitos que por su gravedad, como decía, ofenden, agravian e injurian a la humanidad por ser delitos generalizados, colectivos o sistemáticos contra una población civil. Exhortación que se hace en contra de Maduro y sus ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, contra los directores de las entidades de seguridad e inteligencia y de los supervisores inmediatos y otras personas de la cadena de mando que tenían o debían tener conocimiento de estos delitos y de sus autores o por haberlos ordenado. Ahora bien, nos pregunta qué es la justicia universal y el común de los ciudadanos. Bueno, en el derecho internacional, y lo saben los profesores aquí participantes, tiene acogida este principio de la persecución universal de determinados delitos, que ya sea que la legislación nacional o la normativa internacional se califiquen de delitos internacionales. Los profesores participantes recuerdan que desde 1946 se empezó a hablar de varios delitos y posteriormente de delitos internacionales como el genocidio, terrorismo y tortura. Y en base a este principio los estados recogen que tienen jurisdicción para conocer estos delitos. Sin embargo, hay que aclarar que hay estados como Rusia, China y Estados Unidos que no reconocen este principio por considerar que es el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción penal de los estados, en otros estados. No obstante, en la actualidad la mayoría de los estados aceptan el principio de la jurisdicción universal y su discusión apenas se centra sobre sus límites y requisitos. Entre ellos la complementariedad que usted señalaba, señor embajador, porque en verdad son los estados los que definen la eficacia de la aplicación de sus leyes penales,
tanto en el tiempo como en el espacio, es decir, en su territorio. En otras palabras, si bien cuando un delito se comete en el territorio de un Estado, su competencia se define por criterios internos establecidos por los mismos Estados. Sin embargo, si el delito presenta alguno de los elementos de una dimensión internacional por su carácter de gravedad o atrocidad contra el orden universal, también los Estados definen y aceptan su competencia para conocerlo. Por ejemplo, cuando el autor o la víctima son nacionales de otros estados, aunque el delito se hubiera cometido fuera del territorio del Estado, y se trata de un delito tipificado en el derecho internacional como lesión a la humanidad por su horror o bestialidad en contra de grupos de la población civil. En este orden de ideas, la Corte Permanente de Justicia Internacional ha establecido que, si bien es verdad que el principio de la territorialidad del derecho penal sirve de fundamento en todas las legislaciones, no es menos cierto que todas o casi todas estas legislaciones extienden su acción o jurisdicción a delitos de carácter internacional cometidos fuera de su territorio. Y que, según este criterio jurisprudencial, la territorialidad del derecho penal no es, pues, un principio absoluto de derecho internacional y que, por tanto, de ningún modo atenta contra la soberanía territorial. Nadie, por ejemplo, bueno recordar de hace tiempo, discute que cualquier Estado puede enjuiciar la piratería cometida en aguas internacionales independientemente de la bandera de la nave, de la propiedad de la nave o de la nacionalidad de la tripulación o de la víctima. Eso no lo discute nadie hoy día. De manera que la soberanía no se afecta si la jurisdicción territorial se encuentra persiguiendo de modo efectivo, y en esto es básico para la complementariedad, que en realidad la persecución sea efectiva y no una apariencia. Un delito de carácter universal cometido en su propio país o en otro estado diferente, los estados aceptan que tienen jurisdicción. En otras palabras, la jurisdicción territorial es verdad que tiene prioridad si se aplica a las categorías de derechos universales, pero en cuyo caso existe en concurrencia entre la justicia territorial, que la admite, y la que se ejercita sobre la base del principio de justicia universal. Es decir, que aun cuando se establezca la complementariedad, hay una concurrencia entre la jurisdicción territorial y la jurisdicción universal. Ahora, el principio de la jurisdicción universal ha ido avanzando. Primeramente se estimaron como delitos internacionales la tortura o tratos inhumanos o degradantes, experimentos biológicos, destrucción y apropiación injustificada de bienes, deportación, la toma de rehenes, detención ilegal, después el terrorismo, asimismo el apoderamiento de aeronaves, la toma de rehenes, posteriormente la represión y el castigo del crimen de apartheid, las desapariciones forzadas de personas y, por último, el Estatuto de Roma, que contempla la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de lesa humanidad, contempló también delitos de crímenes de guerra y crímenes de persecución. Cuando los estados resultan incapaces de juzgar por sí mismos a los autores de estos delitos internacionales o si se niegan a hacerlo. Por otra parte, algunos estados han incorporado los delitos del Estatuto de Roma en las legislaciones nacionales, lo que constituye un gran avance para la evolución de la competencia universal. Otros han optado por incluir la competencia universal a sus jurisdicciones nacionales para enjuiciar a los autores de esos crímenes, integrando dicho principio de la jurisdicción universal en su legislación nacional. Hoy día, progresivamente, el reconocimiento del principio de jurisdicción universal ha ido fundamentándose en la naturaleza del crimen, indistintamente donde se hubiera cometido dicho crimen, independientemente de la nacionalidad del presunto culpable perpetrador o de la nacionalidad de la víctima o de cualquier otro vínculo.
que pueda tener con el Estado que ejerce la jurisdicción territorial. De modo que si la jurisdicción territorial no actúa o es ineficaz por la naturaleza de crimen internacional, el Estado que reconozca la justicia universal puede conocer de tal crimen, detener u ordenar la detención de los responsables y hasta solicitar su extradición. Sobre esta consideración en el derecho internacional se han consagrado ilícitos de carácter internacional, como he dicho, que si han sido reconocidos por la comunidad internacional en su conjunto, se acepta que los responsables pueden ser sancionados por cualquier otro Estado y tenerlos bajo su custodia. O si están en otros estados, iniciar procesos si los tribunales nacionales no actúan. Y si ese carácter internacional ha sido reconocido por el Estado territorial. La razón de esta jurisdicción universal a la cual me he venido refiriendo es la necesidad de prevenir y castigar crímenes horrendos practicados de manera sistemática o generalizada que pueden quedar impunes por aplicación precisamente de un riguroso criterio territorialista si los tribunales nacionales no actúan. El principio de jurisdicción universal está vinculado con la naturaleza de ciertos delitos, como lo señalado en el informe de la misión que nos ocupa, que por su carácter especialmente lesivo para intereses esenciales y valores prioritarios de la comunidad internacional, es el factor que constituye el fundamento de la exhortación que se hace en la facultad de todos los estados para su enjuiciamiento. Sin embargo, hay países que todavía actúan bajo la eficacia del principio, atenúan, mejor dicho, la eficacia del principio de la justicia universal, estableciendo como requisito que la víctima sea de la nacionalidad del Estado o que tenga alguna vinculación con el Estado, como ha ocurrido recientemente en España, que reformó su Código Orgánico General del Poder Judicial para exigir estos requisitos. Y que además en los casos de la misma nacionalidad de la víctima o de los responsables, que un tribunal internacional o el país donde sucedieron los hechos no esté procediendo a su persecución efectiva. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Argentino que está juzgando al funcionario del régimen de Franco, alegando que en España se reformó su legislación que no permite juzgar por los supuestos crímenes cometidos durante el franquismo. Además del reconocimiento del principio de la justicia universal por las legislaciones de los estados mediante el Estatuto de Roma, como decía, se desarrolla todo un sistema de jurisdicción penal internacional cuando se crea la Corte Penal Internacional y además por la cual se estableció la jurisdicción universal para delitos que se califican de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Pero ciertamente, con el carácter de jurisdicción subsidiaria y complementaria de las jurisdicciones nacionales. Cuando éstas no enjuician estos crímenes cometidos en su territorio o no lo hacen eficazmente. Ahora, ¿por qué es trascendente la recomendación de la misión internacional independiente de la ONU que estamos comentando? Que la comunidad internacional de los estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿Por qué es trascendente? A mi juicio se trataría de dos modos de accionar. Uno, como ya lo han hecho, que víctimas de tales delitos, venezolanos o ciudadanos de la misma nacionalidad del Estado que reconoce el principio de la justicia universal, solicite un juez, un fiscal de ese Estado la investigación contra quienes el informe en cuestión señala como responsables de tales delitos. Y otro, que los estados, por ejemplo, que acudieron a denunciar al gobierno de Maduro por tales delitos, aporten el citado informe con sus pruebas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en donde ya la denuncia se encuentra en su etapa preliminar de admisión del proceso ante la referida Corte. Permítase señalar estos particulares
que por primera vez en un informe de la ONU se señalan a personas como con nombre y apellido, responsables o posibles responsables de crímenes de lesa humanidad en los 223 casos individuales y en las 2.891 violaciones de derechos humanos investigados, de acuerdo con el derecho penal internacional, como dice el informe. Asimismo, se admite que la comisión de esos delitos hay cadenas de mando claras y directas, lo que se denomina en lenguaje, pues, derecho penal internacional como delincuencia de poder, y donde además la gran corrupción es un motor evidente, como dicen los expertos. Pero además el informe señala que la justicia venezolana, por su falta de independencia y complicidad, no ha cumplido con su deber de investigar esos delitos para establecer las responsabilidades por estos crímenes y para indemnizar a las víctimas y garantizar la no repetición de estas atrocidades. Es decir, que el informe recalca que la justicia venezolana no actúa o que es cómplice. Esto constituye pues una prueba, como acabo de decir, que la jurisdicción interna es ineficaz o que no cumple ninguna función de investigación como está obligada por la propia Constitución Nacional y por el derecho internacional. Esta exigencia de que la jurisdicción interna no haya actuado o que lo haga ineficazmente es una de las condiciones que la Corte Penal Internacional exige para procesar estos casos. Sobre la calificación de las violaciones de los responsables indicados en el informe que hemos comentado como crímenes de lesa humanidad, creo conveniente destacar que se debe a que la misión internacional encontró, y esto es importante, que son parte de una línea de conducta generalizada y sistemática como política de Estado. Creo pues que este informe debería permitir decidir a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que existe fundamento razonable para comenzar propiamente la investigación de estos crímenes. En cuanto a la exhortación que en el informe de la misión se hace a la Corte Penal Internacional para que se tomen en cuenta las necesidades de justicia de las víctimas, a la cual me refería al comienzo, coincido con lo expresado por la embajadora Milagros Betancourt en una reciente entrevista, que esa exhortación es un llamado de atención, puesto que, y cito sus palabras, sería un desatino en materia jurídica que la fiscal no incorpore a la necesidad de la víctima como un elemento para avanzar a la etapa judicial. Por tanto, no hay obstáculo para activar la jurisdicción subsidiaria y complementaria, en este caso la Corte Penal Internacional, en las denuncias contra el gobierno de Maduro, puesto que ya la Fiscalía ante esta Corte existe desde febrero del 2018 un examen preliminar con la debida documentación de los casos de violación de derechos humanos constitutivos de crímenes de lesa humanidad que inclusive fueron denunciados, como se ha dicho, por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, y los cuales han sido confirmados por el informe de la Misión Internacional Independiente, a la cual nos hemos referido. Es pues a la fiscal a la que corresponde evaluar la incorporación del informe de la misión, el examen preliminar de las denuncias que ya fueron formuladas contra Maduro y sus funcionarios, porque como dice la embajadora Betancourt, la Corte Penal Internacional no solo está para castigar, sino también para prevenir la comisión de crímenes de lesa humanidad. Finalmente, numerosos estados han abierto persecuciones en contra de autores de crímenes internacionales sobre la base de la competencia universal, como Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Israel, Países Bajos y Suiza, entre otros, que bien pudieran ser instados por el gobierno interino para iniciar acciones legales contra los individuos responsables por los delitos de lesa humanidad constatados en el informe, a la cual varias veces nos hemos referido. Y hoy, en el 45 periodo de sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varios países
han apoyado el informe. Felicitaciones a la Embajada de Venezuela ante el dominio de Canadá por este foro y mi reconocimiento por su participación al profesor Fernández y al diputado Armas también por su participación. Y a ustedes, oyentes virtuales, muchísimas gracias. Bueno, doctor Duque, los agradecidos realmente somos todos los que estamos participando de este foro esta noche. Quiero rescatar brevemente, usted ha dicho 3 temas que son a mi gusto y a mi manera de ver muy importantes. Primero, tratar de aterrizar un poco lo que es el concepto de soberanía. La soberanía no puede seguir siendo la panacea, no puede seguir siendo la patente de corso para, en el marco de este ejercicio, justificar las aberraciones y atrocidades que se cometen sobre pueblos indefensos, quienes por cierto son quienes ejercen soberanía y no la pueden ejercer cuando están atrapados en una tiranía que es violenta, que es violadora de delitos de lesa humanidad y de derechos humanos. Me parece muy importante que en pleno siglo XXI rescatemos entonces lo que es el valor superior de los derechos humanos sobre el concepto muchas veces ya un poco retrógrado y trillado, sobre todo de regímenes autoritarios que se hacen valer del concepto nacionalista de la soberanía o de la no intervención precisamente para cometer sus autos autoritarios. Lo segundo que quería rescatar es esa exhortación ciertamente que se hace a la CPI. Me parece que esto es fundamental, que no se habitúe, no se acostumbre. Ya el doctor Fernando Fernández nos dirá un poco sobre esto. No es normal que una misión exhorte a la justicia penal internacional para que intervenga, dando por descontado de que no existe justicia a lo interno en Venezuela. Y esto es lo que ha realmente causado toda una, digamos, espiral de sentencias y declaraciones muy contundentes en el seno del debate del día de hoy en lo que se llama el 45 periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos. Bueno, quería simplemente acotar, como decía Francis Bacon, que la verdad no es hija, además, sino del tiempo, no de la autoridad. Y Fernando Fernández ya le dirá, pero le robo una idea que me llegó un poco el corazón cuando hizo una intervención en la cual le escuché decir que hoy quienes celebran, aparte de los venezolanos, esta decisión son las víctimas. Las víctimas porque tienen la sensación de que se está haciendo justicia y que la verdad está saliendo a flote. Que la verdad no está siendo contenida ni por la autoridad, sea judicial, interna, arbitraria o tiránica, ni tampoco está siendo contenida por ningún tipo de artificio. La verdad está de alguna manera haciéndose valer a través de la justicia. Y las víctimas hoy, de alguna manera, alivian la carga de lo que fue esa humillante y esa violencia que sufrieron a través de lo que ya se empieza a vislumbrar en este informe. Bueno, quiero dar la palabra entonces al doctor Fernando Fernández. Doctor Fernando Fernández es consultor en materia de criminal compliance, obviamente profesor de Derecho Penal Económico, Derecho Penal Internacional, de Derechos Humanos, toda una autoridad en este tema y que nos va a dar en los próximos 20, 25 minutos su visión sobre esta decisión. Estimado doctor Fernández, por favor, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que han colaborado con este importante taller, webinar, en una materia tan delicada, tan de actualidad, tan importante, tan interesante, tan trascendente y sobre todo tan impactante en el medio jurídico y también en el medio humano, porque va justamente, como decía el embajador Orlando Viera muy atinadamente, va directamente a resolver una de las grandes necesidades de las víctimas, que se sepa la verdad. Y yo creo que es un aspecto que hay que resaltar muchísimo y voy a tratar de remarcarlo a lo largo de estos 20, 25 minutos, ¿no? Y primero, el saludo a todos y sobre todo un saludo a nuestro maestro y querido amigo, gran colega, gran abogado e ilustre jurista, el doctor Román Duque Corredor, que me antecedió y que su presentación es todo un desafío.
Ya él desarrolló el tema de la jurisdicción universal y habló mucho de la complementariedad y me ahorra una cantidad de palabras que hay que ser muy, digamos, comedido en razón del tiempo, ¿no? Entonces, voy a tratar de dar una visión general del asunto, de hablar de los antecedentes, cómo esto tiene que ver con el famoso principio de responsabilidad para proteger, el R2P. Voy a hablar un poquito de la metodología del trabajo que hizo esta misión para entender y sobre todo para ver el alcance que tiene este asunto. Voy a hablar de un caso precedente, muy reciente, que es el caso Myanmar-Bangladesh, y voy a hablar del mandato. Y dentro del mandato voy a hablar de los efectos. Por supuesto, el efecto puede tener un efecto en la jurisdicción universal. Alguien preguntaba en el chat escrito si Canadá tiene desarrollada esta jurisdicción en su país, y sí lo tiene. Ya lo dijo el doctor Duque Corredor, y yo copié en el chat que, bueno, el sitio donde pueden consultar, porque sería muy interesante, y creo que es uno de los efectos más necesarios que hay que cubrir, que la gente interesada, las víctimas, acudan a esta jurisdicción y empiecen, digamos, a incoar causas, ¿no? A llevar a cabo algún tipo de diligencia procesal para que, digamos, esto empiece a funcionar. Por último, voy a mencionar muy brevemente algo sobre el examen preliminar acerca de Venezuela y unas conclusiones y recomendaciones. Entonces, vamos a empezar por el comienzo. Se habla mucho del principio R2P o responsabilidad para proteger y se enfatiza mucho en el carácter militar que esto debería tener. Sin embargo, hay que recordar que esta es la última ratio, cuando ya no hay más nada que hacer y se ha agotado absolutamente todo. Y como no se ha agotado absolutamente todo, porque estamos apenas al inicio del control jurídico, del control diplomático, del control económico con las sanciones internacionales y del control y de la presión de la opinión pública, tanto mundial como local, yo creo que es bien interesante enfatizar esto, ¿no? Recordemos que el principio de responsabilidad de proteger es un principio inherente al Estado mismo, al Estado-nación, que tiene ese deber ineludible, es un imperativo categórico, etcétera. Pero se activa ya el mecanismo internacional cuando el propio Estado deja de cumplir con esa función y se convierte de suyo en el actor fundamental de las violaciones de derechos humanos y también el que permite que actores individuales cometan crímenes. Y enfatizo la palabra crimen porque es el término aceptado en el derecho penal internacional. Los delitos se refieren ya a los hechos punibles contra la administración de justicia. En todo caso, los hechos punibles contra la población civil que recibe tales ataques se les llama crímenes y naturalmente pues estos crímenes tienen mucha importancia en la definición técnica y en la terminología. Entonces el R2P es justamente el piso, el marco, la base, el fundamento mismo que legitima que ese, como bien decía el embajador Vieira Blanco, ese principio de soberanía, ese principio supuestamente sacrosanto de soberanía de los estados, que en realidad es soberanía de los pueblos, no de los gobernantes. Este es un concepto que se ha prostituido realmente, ¿no? Es soberanía del pueblo y que, bueno, es sus representantes, pero cuando el Estado mismo es quien violenta los derechos de la humanidad representados en una población específica, entonces cuando se activa este mecanismo, y eso es lo que está haciendo el Consejo de Derechos Humanos a través de este mecanismo que son unos expertos. Son unos expertos, estos no son diplomáticos, estos no son representantes de los estados, sino unos expertos y que, por cierto, hoy se dio la primera ronda de discusión del informe, mañana continuará y ya mayoritariamente los países que han venido hablando han insistido en la necesidad de renovar el mandato. Esto es muy importante porque tiene que ver ya con el aspecto metodológico. Como quiera que el gobierno impidió, desde todo punto de vista, boicoteó la posibilidad de que vinieran estos expertos a Venezuela, tuvieron que hacer uso de la tecnología de la información. Tecnología válida no solamente para este caso, sino tecnología bien ponderada, bien, absolutamente bien administrada, y lógicamente es lo que básicamente se está realizando hoy en día, ¿no? La educación se está dando a distancia, las Naciones Unidas se está reuniendo a distancia, los presidentes están en la 75ª Asamblea General de las Naciones Unidas y todo lo hacen por Internet.
Es decir, que los mecanismos de la tecnología de información permiten estas cosas y, entre otras cosas, el seminario que estamos haciendo, ¿no? Lógicamente que ya en el plano forense requiere toda una tecnología especial, que se le ha llamado en algunos casos arquitectura forense cuando se trata de recurrir o de acudir a esos recursos técnicos para reconstruir un hecho, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué nos dice nuestra gente del informe? Fíjense ustedes, se trata de métodos forenses aceptados en el derecho penal internacional y por la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Esto es muy importante porque una de las críticas más básicas, elementales, yo diría que hasta ingenuas, pero no por ello poco malintencionadas, es decir, que bueno, que no entraron a Venezuela y no pueden constatar absolutamente nada. Bueno, justamente ya el derecho penal internacional tiene respuesta a eso y la jurisprudencia ha aceptado como mecanismos viables desde el punto de vista forense que se utilicen las tecnologías de la información para reconstruir o para hacer una entrevista. Miren ustedes lo que significa una entrevista desde África hasta La Haya, donde funciona la Corte. Entonces, ya hay mecanismos hasta de ahorro, que ahora con la pandemia y el confinamiento se hace imperativo, ¿no? Ya no es una cuestión excepcional, sino que es lo normal y lo rigurosamente posible, ¿no? El informe tiene 443 páginas, 8 capítulos, 2.105 párrafos, 3.159 notas al pie de página y 65 recomendaciones. Yo quisiera que los organismos públicos venezolanos, que hoy por cierto dieron una rueda de prensa cuestionando a través de clichés y de palabras vacías, que el informe no sirve, que eso fue hecho por la CIA, que fue subsidiado, en fin, cantidad de cosas que no vienen al caso, ¿no? Yo quisiera que contestaran a esos 2.105 párrafos, uno por uno, y que vieran las notas al pie de página. Que por cierto, la gran mayoría de las citas que están allí tienen que ver con fuentes públicas creíbles del propio Estado. Es decir, declaraciones públicas, ruedas de prensa, cadenas, donde van dejando las señales indicativas, pues eso se llamaba antes indicios, de lo que se llama la cadena de mando. Es muy importante saber que en la justicia penal internacional, y concretamente la de la Corte Penal Internacional, no la de los tribunales ad hoc, se acepta la teoría del dominio del hecho, una teoría alemana del profesor Klaus Rochin, que habla pues de la cadena de mando y de cómo el que tiene el mando no puede no saber aquello que ocurre abajo de su mando, ¿ok? Y tiene deberes específicos en la debida diligencia. Tiene el deber de cuidar, tiene el deber de educar, el deber de prevenir, el deber de impedir y el deber de reprimir. Y ninguna de esas cosas se está haciendo. Entonces, por eso es que entran en funcionamiento estas instituciones. Había dicho que no iba a hablar de la justicia universal, porque ya el doctor Duque lo desarrolló ampliamente y de manera completa, acabada, pero voy a hablar de la primera solicitud o la primera instancia que realiza el informe, es la justicia local. Efectivamente, y ahí es donde se va a debatir el tema del principio de complementariedad, que no es de subsidiariedad, sino porque subsidiariedad es cuando se tiene que agotar primero la vía interna, caso de la Corte Penal, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Aquí no, aquí se llama el efecto gatillo cuando el Estado ni quiere ni puede. Es decir, puede querer y no poder, por ejemplo, no tener la legislación, y el Estado venezolano no la tiene. Y puede poder, y valga la redundancia, pero a lo mejor no quiere. En el caso de Venezuela es doblemente dramático porque ni quiere ni puede. No hay legislación interna y no se ha desarrollado la tipología específica que exige la similaridad con los crímenes de lesa humanidad. El genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Hay delitos locales que no tienen la cobertura que mencioné, como por ejemplo poder atacar legalmente la estructura de mando y la organización que se encarga de realizar estos crímenes. Entonces la justicia local tiene en sus manos el testigo. Brincamos a la justicia universal y vamos a la transnacional, término que le encanta al embajador Viera Blanco. La justicia transnacional no está dicha de forma específica en las recomendaciones, pero sí le dedica unos 4 párrafos muy importantes a mencionar el vínculo directo que hay entre la corrupción, la delincuencia organizada y los crímenes que se están analizando. Y esto es lo importante, porque es donde entra entonces toda la otra correlativa, la legislación correlativa y los tratados internacionales en torno a este asunto, que tienen que ver con la
Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional y la Convención de México contra la corrupción. Ya vemos que en el caso Cabo Verde, para citar un ejemplo y no perder más tiempo en esto, que eso tiene mucha importancia y el vínculo es directo con la generación de situaciones criminosas y de gran corrupción generalizada, ¿no? Por último está la internacional, y con eso vamos a concluir, porque es el tema más importante, ¿no? Esto va a tener necesariamente un impacto interesantísimo, importantísimo, en el trabajo de la Fiscalía, que es un trabajo que mucha gente duda porque hay, digamos, todas las maniobras que ustedes se pueden imaginar, no solamente maniobras en el campo de generar un clima de opinión pública adverso al trabajo de la Fiscalía, sino también de introducir documentos, papeles, comunicaciones, técnicamente se llaman comunicaciones, dentro del propio expediente para enbasurarlo y para confundir, para enredar. De manera tal que, aun cuando la fiscal podía haber abierto directamente la investigación, decidió irse por el examen preliminar, porque lo primero que tiene que hacer en esta materia una fiscalía seria es verificar los hechos, es ver, comprobar si el hecho ocurrió o no ocurrió dentro de la situación. Y luego tiene muchas tareas adicionales, ¿no? Que son las fases. Una vez que verifica la información disponible, tiene que estudiar si tiene o no jurisdicción o competencia. Es decir, si estos hechos se subsumen o no en el tipo penal. Y es el tema de la competencia material. Tiene que verificar también si hay competencia personal, si hay competencia territorial y temporal. Quizás lo más fácil es lo territorial y lo temporal. Pero ya con este trabajo, lo personal está claro. Hay víctimas con nombre y apellido y hay autores con nombre y apellido que están mencionados. Y no son todos, ¿ok? Porque esto es como una muestra que se ha hecho debido a las dificultades de trabajo a distancia, ¿no? Entonces concluyo con las fases. Después de la jurisdicción y competencia hay que estudiar la admisibilidad y complementariedad. Quienes han trabajado la casación aquí en Venezuela saben que este es el trabajo magno, pues desde el punto de vista formal y sustantivo, saber si hay capacidad o no, con una complejidad adicional, que es la que trae el Estatuto de Roma, porque el Estatuto de Roma requiere revisar minuciosamente si hay o no capacidad legal y si hay o no disposición de llevar a cabo los juicios. Entonces, sabemos, porque sí se han adelantado averiguaciones y se han abierto casos, pero siempre destinados al sargento, al teniente, al oficial de poca monta, al cabo o al soldadito, pero no tiene nada que ver con la estructura de mando y ese es el gran valor de este informe, ¿no? Por último, y este es una cosa clave porque tiene que ver con un elemento cualitativo, es que tiene que ver el análisis de la fiscal si hay la gravedad suficiente que amerite que el interés de la justicia se active. Es decir, y la gravedad está de suyo totalmente demostrada, se va a ver que es así. Cuando se crea la misión de determinación de los hechos, había 4 millones de migrantes venezolanos en situación de refugio, situación de asilo, migrantes forzados, por todos los casos, todos los eventos que nosotros conocemos, todas las causas. Y para el 5 de septiembre de este mismo año, es decir, hace muy pocos días, ya había 5 millones. Quiere decir que un año aumentó 1 millón la migración forzada. Y esto sigue aumentando, es decir, quizá ha habido una atenuación por el tema de la pandemia y el confinamiento, pero sabemos que la situación de los 7 millones que había identificado la ONU cuando creó la misión, 7 millones de personas sufrientes, de víctimas de hambre, de desempleo, de desolación, menesterosidad y absolutamente en condiciones prácticamente infrahumanas. 97% de las personas ya vivimos o se vive en pobreza, ¿no? Con distintos gradientes, pero ya es una cosa realmente que alcanza a la casi totalidad de la población. Bueno, yo creo que con esto hacemos un resumen muy apretado y muy... Esto va para todo un semestre, pero lógicamente el tiempo obliga. Les quería dar muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia y al embajador Viera por esta convocatoria. Muy amable, muy agradecido. Bueno, perdón, querido Fernando, la verdad que como siempre muy completa y muy brillante tu intervención. Quiero brevemente rescatar dos cosas que creo que la gente se pregunta. Bueno, primero que aquí no cabe la institución de la obediencia debida. Mucha gente se pregunta si esas instrucciones u órdenes que ha recibido de la cadena de mando los subalternos puede ser eximida de responsabilidad penal. La respuesta es lapidariamente no, precisamente por lo que ha expresado el doctor Fernández sobre ese deber de proteger, de cuidar, de prevenir, de impedir, que debe prevalecer en estos tiempos.
Lo segundo, que ciertamente quería rescatar de su excelente intervención, es esto de la justicia transnacional. Y ciertamente yo tengo aquí una retina muy especial, porque la justicia transnacional es lo que permite como que la confluencia, como diría Fernando, no del derecho penal internacional, sino el derecho internacional penal, donde tanto se empiezan a juntar los delitos propios de la justicia universal o de los delitos del derecho penal internacional, que son los que estamos hablando hoy, como los delitos de lesa humanidad o contra los derechos humanos, como los delitos internacionales propios de las mafias organizadas, que ya están siendo igualmente objeto de persecución, y aquí entra el narcoestado y entra todo entonces un conglomerado. Es que lo que está pasando en Venezuela no es la violación solamente de delitos de lesa humanidad, sino que en Venezuela es un estado forajido y paria que ha acumulado realmente la confluencia de toda la criminalidad que puede comportar el derecho internacional. De tal manera que eso es parte también, y la misión también cabalgó sobre estos ingredientes. Ahora quiero darle la palabra, por cierto, a un diputado que yo le tengo, les comento, un aprecio muy especial, porque a mí esta generación de Armando Armas, que es la propia del presidente Guaidó, yo la llamo a veces la generación millennial, es una generación para mí realmente fascinante, ¿no? Y es fascinante porque se toma muy en serio esto de rescatar la libertad y la democracia, que por cierto, después de largo 21 años de tiranía, la vieron muy poco, porque eran unos niños apenas cuando todo esto comenzó a suceder. Pero precisamente es la responsabilidad de hombres como de la generación nuestra, de Román, de Fernando, el profesor Salgueiro, lo que hemos hecho algo de cátedra. Por ahí vi la cara de Fortunato González, que le mando un gran saludo también. Es lo que hemos podido de pronto sembrar en hombres como Armando Armas, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Está como su mamá. En estos días fue objeto también de persecución política este anhelo y esta pasión por el rescate de Venezuela. Tengo el gusto y muchas gracias, Armando, entonces de darte la palabra. Armando nos va a dar un poco entonces luces del impacto político que ya está generando esto a nivel internacional y que hoy, por cierto, Armando, creo que tienes muchos insumos. Los próximos 20-25 minutos son tuyos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, embajador. Gracias por esas palabras, por el elogio, por la amistad, por el consejo sincero y oportuno, al igual que el de el doctor Fernández, con quien también tenemos bastante vínculo y a quien agradecemos. Yo debo decir sinceramente que después del doctor Duque y después del doctor Fernández y con su moderación, embajador, para mí es un honor, es un desafío, pero yo estuve a punto de decir, se lo comentaba al magistrado amigo que está conectado, le dije, yo estoy a punto que me dé fiebre y, y cold sick, como dicen ahí, porque el desafío que aquí representa tanta sabiduría, tanta experticia, para mí es un honor de verdad estar en este panel, ¿no? Y quiero comenzar con expresando un poco de lo que serán o lo que pueden ser las implicaciones políticas de esta discusión. Yo en los actuales momentos, esta semana me encuentro en Bruselas, de gira en Bruselas, estamos reuniéndonos con diferentes delegaciones, todo el mundo está muy interesado en el caso de Venezuela. Yo normalmente termino mis conversaciones, tú a tú con las delegaciones, diciendo, mira, en todos los países, en su país, y les empiezo a mencionar los nombres de los países de la gente con que estamos reunidos, cuando tienen un problema tienen un problema de educación, pues eso lo abordan con profesores, con presupuesto para los profesores, para construir las escuelas, con pizarrones, con cuadernos, y bueno, todo eso que tiene que ver con políticas públicas de la educación. Cuando usted tiene un problema de salud, pues el problema de política pública de salud, usted lo atiende dándole presupuesto a los doctores, teniendo más doctores, enfermeras, insumos médicos, construcción de hospitales y todo lo que es la infraestructura sanitaria, entre otras cosas, para simplificar. Y cuando usted tiene un problema de políticas públicas, para hablar de las principales políticas públicas que componen el funcionamiento de un Estado, para no hacerlo fallido, digamos, servicios públicos será otro, pero el otro es el principal, que es el de seguridad. Cuando usted tiene un problema de seguridad, usted, bueno,
tiene que llamar a la policía. Entonces tiene la policía, y tiene los uniformes, y tiene la gente que tiene que llevar a las cárceles, y tiene las patrullas, y tiene todo lo que son las estrategias de seguridad. Bueno, nosotros en Venezuela estamos ante un mega problema de este tipo, de criminalidad. Cuando usted tiene un problema de criminalidad, les quiero decir. Y comienzo con esto que les estoy comentando, porque yo soy lo que cree que efectivamente la razón del Estado, la razón de ser del Estado primigenia, es fundamentalmente la posibilidad que tenemos los ciudadanos de ceder parte, digo yo, bueno, Locke y Hobbes y todos los grandes filósofos que teorizaron sobre esto, la posibilidad de ceder parte de nuestras libertades para tener un poco de seguridad. Y aquí me puedo mencionar, de las teorías economicistas, gran académico Mancur Olson, en su tesis de The Rise and Decline of Nations, la subida y el declive de las naciones, o el auge y el declive de las naciones, hablaba del bandido estacionario, esta persona en la antigua China, que tenían sus cultivos y toda la gente que eran nómadas, y, bueno, y normalmente venían los bandidos, le robaban las cosas y se iban, hasta que llegó un bandido más poderoso que todos los demás, y lo que hacía era que les cobraba impuestos para defenderlos de los demás bandidos. Y es la razón primigenia de cómo se constituyen los estados, la seguridad, quiero decir. Y ese es el principal problema que nosotros tenemos hoy en día en Venezuela. Y la seguridad, cuando empieza a entenderse en función de los límites fronterizos de los territorios, luego de los pactos de Westfalia, por ejemplo, que empezaron a salir del Estado-Nación, pues está muy ligada con el concepto de soberanía. Y es algo que nosotros tenemos que entender o analizar muy claro. Todos estamos en la lucha por la libertad de Venezuela y todos queremos un proceso de democratización para Venezuela. Pero hay un concepto que es anterior, o hay un ideal que es anterior, que es el ideal de soberanía de nosotros en función de la seguridad que nos provee o nos debería proveer el Estado para tener mayores libertades ciudadanas y poderlas ejercer en función del cumplimiento de la ley, que se respete la libertad de todos los demás, pues en esa gran medida nosotros pudiéramos ejercer soberanía. Pues hoy en día Venezuela no es un país soberano, es un país donde no hay ley, es un país ocupado, donde hay una corporación criminal que tiene un board, como son las corporaciones, nada más que tiene una junta directiva, de las cuales Maduro es el principio. Yo ni siquiera dijese que, no pudiera decir que es el CEO, digamos que es uno de los spokespersons, ¿no? uno de los voceros, o es el principal vocero que se comunica con las personas que tiene ahí retenidas. Ese es un poquito el diagnóstico que ya todo el mundo empieza a entender. Un conglomerado criminal que ejerce la criminalidad y se organiza desde el poder del Estado, que se organiza desde el Estado. Entonces no es solamente crímenes de lesa humanidad, como bien decía el embajador Viera Blanco, que ya son terribles, por cierto, y que ya generan grandes problemas. Es que se organiza la criminalidad desde el Estado. Es que, por ejemplo, los diplomáticos del régimen usan la validez diplomática para traficar con droga o con oro de sangre, o para usar sus prerrogativas para moverse en carros. Hemos podido hablar con países de Europa del Este que nos dijeron, mira, tuvimos que declarar al representante venezolano como persona non grata en el pasado porque lo encontramos financiando movimientos antisistema y tratando de manipular la opinión pública. Es decir, es la criminalidad como ideología de Estado. En Venezuela, yo dije recientemente en en una de las recientes alocuciones con respecto al Día Internacional de la Democracia, dije que lo único que se democratizó en estos últimos 20 años fue la maldad, la democratización del crimen. Y la democratización del crimen pasa porque querer que los ciudadanos y las personas que hacen negocio con el gobierno, en este caso, pretender ser sus cómplices, es decir, nosotros ceder para no tener nada que decir. Y cuando usted democratiza ese nivel de maldad y cuando democratiza el crimen, significa que los ciudadanos dejamos de ser ciudadanos para ser cómplices, y es un sistema que se reenforza a él mismo. Y es un sistema que ataca los valores occidentales. Y es por eso que hoy en día Venezuela no es un problema solo de los venezolanos, no es un problema ni siquiera hemisférico, es un problema global, porque lo que pasa en Venezuela afecta directamente a todos aquellos países
donde se pregonen los valores democráticos, los sistemas de justicia, todo lo que se ha hablado acá, que debe aplicarse en la teoría, pues quiere ser demolido desde Venezuela, pero también con este board que representan los regímenes que están en contra de los sistemas democráticos liberales, donde el sistema judicial es uno de los principales pilares. El sistema de justicia en perspectiva, y es lo que hemos hablado, es mucho más que el órgano jurisdiccional del cual aquí se ha hablado. Y hemos hablado de la agencia, por ejemplo. La agencia quiere decir en este caso la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a incoar demandas o nosotros empezamos a activar, por ejemplo, instituciones como el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea en Estrasburgo y otros tribunales internacionales? O sea, ser más proactivo. Y ese es el rol de la visión del liderazgo, pero también el rol de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil internacional, de la ciudadanía que le escribe a los políticos fuera de su, por ejemplo, me imagino los ciudadanos de doble nacionalidad que le puedan escribir a los representantes de los países que los han recibido, donde son doble nacionales, que no sea Venezuela, quiero decir. Y ese creo que es el rol del liderazgo, identificar claramente cuál es este desafío de nuestro tiempo, identificar la criminalidad como ideología y como un contendor a los sistemas democráticos liberales. Por último, comentar que nosotros debemos analizar esta situación que estamos viendo en Venezuela enmarcado en una visión de conflicto global. Los conflictos de nueva generación tienen, y hemos visto que tienen, en este caso, 3 teatros de operaciones, por decirlo de alguna manera, o 3 escenarios cruciales. Uno es el derecho internacional, del cual aquí se ha hecho una exposición magistral. No tengo, obviamente, sería una osadía poder agregar algo, pero eso hay que atenderlo. Y cuando digo en el derecho internacional, hay que ir a la agencia, hay que ir a la Corte Penal Internacional, y tenemos que pedir a los países a través de sus cancillerías el apoyo. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a activar, además de las cancillerías, los ministerios de Relaciones Interiores y de Justicia en los países, o las fiscalías de los países? Ese es el trabajo también internacional, y ahí voy al concepto, repito, que decía el embajador Vera Blanco, del derecho no solamente penal internacional, sino el derecho internacional penal. Luego usted tiene el escenario económico, que es en este sentido el corte o el cortar la línea de suministro del financiamiento financiero, porque es un esquema de gran corrupción. Y aquí doy un dato que ha trabajado Transparencia Venezuela. En más de, o alrededor de 68, o sea, hoy en día hay casos judiciales que tienen que ver con la gran corrupción de Venezuela en alrededor de 65 países en los diferentes continentes, por montos que llegan a sumar hasta 35.000 millones de dólares. 35.000 millones de dólares. O sea, el dinero ha sido uno de los pilares fundamentales, uno de los motores, alguien lo mencionó, fue el doctor Duque Corredor, o el principal incentivo, el principal pilar que compra conciencia a los más altos niveles incluso, y que pone a jugar a este tipo de regímenes en el escenario global. Y por último, el escenario de comunicacional, el escenario de la narrativa. Nosotros tenemos que tener muy claro nuestra narrativa en función de derecho y no ceder ni un centímetro, ni un milímetro, ceder en cuanto a la narrativa. Cuando nosotros nos tratan de imponer una narrativa, nosotros debemos rápidamente corregir y decir, no, eso no es así. Esto es, en el caso del reconocimiento, por ejemplo, del presidente Guaidó en este sentido, porque es legítimo lo que estamos haciendo. Entonces nosotros tenemos que ir, que el Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo, está desde la designación de sus altos representantes, comenzando por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia del régimen, que no debería estar, porque no tiene lo que la Constitución dice que debería tener como requisitos para ser magistrado, y así los otros magistrados y cómo fueron designados. Entonces tenemos que ir a los orígenes y a la raíz y a los principios siempre para proteger y fortalecer nuestra narrativa, que a fin de cuentas es lo que nos va a brindar un respaldo, una organización y una proyección a nivel internacional. Estas son un poco las reflexiones que yo estoy haciendo el día de hoy. Estoy dispuesto total para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Armando Armas, por su intervención. De lo expuesto por Armando, quiero agregar igualmente dos aspectos. Uno, lo referente al R2P, ¿no? La responsabilidad de proteger, que ha sido un principio muy acuñado en estos días, se abre como un boquete a partir de esta misión, porque precisamente el deber de la justicia, sobre todo cuando estamos en presencia de la gravedad de los delitos que se han denunciado en este reporte, es prevenir, es proteger, es restituir. No solamente restituir la democracia, sino lo que ello significa en materia de Estado de Derecho y en materia de reivindicación también a las víctimas y de reivindicación ciudadana. De tal manera que políticamente esto que ha sido una doctrina, ciertamente no forma parte del orden público internacional, de cualquier modo se le da contenido. Y lo segundo, que me parece muy importante, es que estamos en el preludio de un evento inédito en Latinoamérica, porque en Latinoamérica nunca se ha realmente, Latinoamérica nunca ha habido una experiencia de enjuiciamiento formal de un dictador, de enjuiciamiento formal de una tiranía como la venezolana, y esto podría ser realmente un factor de desanudación política del conflicto, porque imagínense ustedes cómo ya está cambiando el tablero del mundo al ver únicamente que a partir de las acusaciones que hay en este reporte se pueda convertir esto en un posible enjuiciamiento o investigación formal de Maduro y su cadena de mando. Las alianzas internacionales han empezado a desmoronarse. ¿Por qué me voy a tomar yo una fotografía con un dictador manifiestamente acusado en una corte penal internacional que pertenece a un sistema universal de derecho, de defensa de derechos humanos? De tal manera que, por cierto, Canadá, les comento, hace muchos años vio en esta ruta una ruta, repito, de desanudación o una variable muy fuerte de cambiar por completo el escenario político, por cierto, al menor costo político, social y humanitario posible, porque mucho se ha hablado también de intervenciones forzosas, y no hay intervención más forzosa, no hay intervención más lapidaria que la intervención y el precedente que pueda generar la justicia universal. De tal manera que muchas gracias, diputado Armando Armas, también por su conveniente y atinada intervención, y quiero ahora dar el derecho a la palabra para que por lo menos hablemos y discutamos por un espacio de una media hora más, ya que queremos después darle a todos la oportunidad para escuchar esta noche al presidente interino Juan Guaidó Márquez en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Me ayudas, Álvaro, por favor, para las preguntas? Si queremos hacerlas, o tú las lees, o porque la gente quiere intervenir. Por cierto, un saludo también a nuestro querido diputado Walter Márquez, que ha sido un gran aliado en esta lucha por la justicia universal. Adelante, Álvaro, ¿nos ayudas un poco, por favor? Ok, bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a pasar también al equipo nuestro la palabra, tanto a Edgardo como a Jessica, ¿verdad? Y también a Sergio, para las preguntas que tenemos acumuladas, ¿no? Pero una de las primeras de todas, y yo se la rebotaría directamente a Fernando, es la de si Canadá tiene la posibilidad, ¿okay? Si existe en Canadá la posibilidad de llevar a juicio y de hacerlo exitosamente a personas que se encontraran en Canadá o que se encuentran en Venezuela o en cualquier otra parte, que sean acusables, que sean responsables de violaciones de derechos humanos relacionadas con crímenes de lesa humanidad, al menos, ¿no? Incluido también, por supuesto, no solamente ejecuciones, sino tortura y los que ya sabemos que están en la categoría. Entonces, te doy la palabra, Fernando. Sí, cómo no. Muchas gracias por la pregunta, Álvaro. Muy interesante, ¿no? Porque Canadá tiene en sus manos dos posibilidades muy interesantes, muy importantes. Podrían abrirse estas investigaciones en sede propia, como acaba de ocurrir en España, con un señor de apellido Montero, que era un jefe de seguridad en El Salvador, durante la guerra civil de El Salvador,
y que participó de forma activa como jefe y comandando grupos en el asesinato de unos sacerdotes jesuitas. Entonces, eso mismo lo puede hacer Canadá. El tema de las víctimas está en hacer la solicitud, pues, ¿no? Y en estar, digamos, pendiente de cuándo ingresa o cuándo va alguna persona de esta naturaleza. Por supuesto, el problema de estas cosas es que muchas veces la gente no va a estos países justamente porque sabe que existe esta capacidad, de tal manera que sería algo muy selectivo. Pero hay otra posibilidad muy internacional, muy interesante desde el punto de vista internacional, que es el tema de las sanciones, ¿no? Las sanciones inteligentes, las sanciones específicas, las sanciones detalladas acerca de personas o de empresas, en las cuales ya Canadá ha tenido un avance muy importante, ¿no? Canadá desarrolló lo que se llama la legislación Magnitsky. La legislación Magnitsky es justamente aquella que le permite a un país a sancionar a personas naturales y jurídicas de otro país, transfronterizo también es el tema, ¿no? Aun cuando la persona no esté en el país que toma la sanción, ¿no? De tal manera que le prohíbe a sus nacionales hacer negocios con esa persona y hacer uso de su moneda hasta tanto no cambie la situación, en 4 temas fundamentales: violación general de derechos humanos y participación activa en ello, tortura, corrupción, sumamente importante este tema, y también el tema de Lavado. la expropiación ilegal de empresas, la confiscación de empresas, ¿no? 4 cosas que han pasado aquí en Venezuela y que siguen pasando, ¿no? Entonces ahí tiene, digamos, una dimensión muy interesante, ya transnacional. No hay que esperar que el individuo vaya al país, sino que de forma transfronteriza se pueden imponer esas sanciones urbi et orbi, es decir, en todo el planeta, pero lógicamente en torno a la prohibición que tiene todo canadiense, en este caso, estoy hablando de una hipótesis, ¿no? De hacer negocios con esa persona designada específicamente. Eso se le llama legislación Magnitsky, que protege los derechos humanos. Ya ha habido varios casos de venezolanos que estando aquí ya tienen sanción de Canadá, y lógicamente el liderazgo en esta materia lo tienen los Estados Unidos, la famosa lista FAC, pero también Europa, porque además Europa le ha combinado con el tema de la democracia y el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, cuando hay fundadas sospechas en esa materia, se puede ampliar el cúmulo de sanciones en esta materia, como prohibirle usar su moneda, o a todo nacional bloquearle sus bienes, y a todo nacional de cada país de la Unión Europea prohibirle pues que haga negocios con esa persona designada. Entonces, eso diría son las 2 esferas de actuación en las cuales Canadá puede tratar de adelantar cosas, bien por casos concretos o situaciones generales como las que acabo de mencionar. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Fernando. Quería hacer una precisión también sobre el tema de las leyes en Canadá, porque no solamente es la Magnitsky, que efectivamente es bien importante, sino también que hay todo un entramado de leyes que permiten sancionar también, que no están, digamos, en las de corruptos, ¿ok? De Magnitsky, ¿ok? De hecho, yo invitaría a que revisáramos la página de sanciones de Canadá para que ustedes vean que aún las sanciones que se han tomado no han sido solamente por Magnitsky, sino por varias otras leyes, ¿no? Fernando, pero permíteme insistir un poquitito más adentro en el tema, ¿verdad? Para tratar como de imaginarnos cómo es ese proceso, ¿no? Porque creo que la gente se pregunta, ok, bien, se puede, pero ¿cómo se activa eso? ¿Cómo se arranca eso, no? ¿Se hace con un abogado local que hace una investigación y que hace una denuncia, o es una ONG, o son entidades, es el General Attorney de Canadá? O sea, ¿cómo tú ves eso que eso se puede montar? Y además, ¿qué rol puede tener ahí, digamos, como la sociedad civil, pues, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Las ONGs. ¿Cómo lo ves? Para operacionalizarlo, me refiero. Sí, son varias las vertientes, ¿no? En primer Ajá. lugar, estar pendiente del movimiento migratorio. Digamos, las comunidades, sobre todo la de Canadá y Estados Unidos, son muy activas y están muy pendientes de quién entra, quién sale, quién llega, quién se fue. Entonces, eso es muy importante tomarlo en consideración. Hay un famoso caso en los Estados Unidos por tortura de un torturado paraguayo que se consiguió por casualidad en la calle a quien lo torturó.
Eso fue en Los Ángeles, si mal no recuerdo. Entonces lo demandó civilmente y obtuvo una indemnización. Pero el caso más patético fue en los Estados Unidos también, en Florida, cuando apareció nada más y nada menos que Chucky Taylor. Chucky Taylor, o Chucky, como lo quieran llamar, era el hijo de Charles Taylor, el dictador de Sierra Liberia. Leona. Exacto. Él se enriquecía con los diamantes de Liberia, pero él gobernaba Sierra Leona. Good. Entonces había un binomio ahí de explotación de diamantes de sangre, ¿no? Como se le ha llamado coloquialmente, pero también técnicamente, diamante ensangrentado, producto de gran dolor y sufrimiento humano. Entonces, este señor apareció allá y resulta que ya lo descubrieron, las víctimas supieron de él y llevaron a cabo la acusación y bueno, prácticamente fue una cosa violentísima. Fue capturado, fue enjuiciado y condenado a cárcel, ¿no? Tú mencionabas una cosa muy importante que es el papel de las ONGs. Yo creo que lo que yo le indicaría al común de los venezolanos que están en Canadá es que se afiliara a una ONG o que creara una nueva, que estudiara un poquito esa legislación de la cual tú haces referencia, la legislación antisoborno, que es la que creo que es la que tú referías, y la Magnitsky, que son muy concretas y probablemente haya otras más, ¿no? El sistema canadiense es muy completo y además tiene una particularidad que para ellos es muy importante el tema de los derechos humanos, ¿no? Yo me refería exactamente, Fernando, a la que se llama Special Economic Measures Act, y estoy enviando el link, que es diferente al Magnitsky, pero que está, digamos, es como una prima, pues, ¿no? Sí. Pero igual de importante, pues. Sí, están, claro, porque van en el tema de las sanciones, porque es que, date cuenta, tú que estás mencionando eso, yo dicté unos cursitos en el IESA sobre ese tema. El tema de las sanciones se ha vuelto de una explosión exponencial. Todos los países están empezando a implementar sanciones. Yo siempre cito el caso de Sudáfrica. Las sanciones de Sudáfrica fueron 160 países cuando la ONU creo que tenía 175 miembros, ¿no? Entonces, sí, eso está creciendo de manera increíble. Hay que estudiar eso. Yo no conozco esa ley que tú mencionas. Te prometo que la voy a estudiar. Ok, la voy a estudiar. Pero sí es muy importante estar al día en la legislación, apoyarse con bufetes de abogados en sus horas pro bono, pueden darte un apoyo en esta materia. La barra de abogados de Canadá es muy importante, enfatiza mucho en este tema de las horas pro bono, y ahí puedes tener asesoría, guiatura, ¿no? No irse, digamos, a lo loco intentando acciones sin tener un basamento legal claro y un apoyo para saber por dónde irse, porque puede ser por el tema de los derechos humanos, pero puede ser también por otro tipo de cosas, que ya se actúa de forma, con otro tipo de información. Por ejemplo, existe una que tiene poco riesgo para el denunciante, que es el whistleblower. El whistleblower es el que da el pitazo, el que vio que la cosa pasó y pudo activarlo. En este tema es muy importante también el que se va ya enemistado con el régimen y que en alguna medida quiere colaborar, lavar su nombre y atenuar la vergüenza y atenuar también las penalidades que le tocarían. Entonces esa persona está dispuesta a hablar, a echar el cuento. Fíjate que en el informe de la misión de determinación de los hechos, ellos hablaron con varios exfuncionarios que habían salido furiosos de acá, que fueron perseguidos, que le hicieron a ellos lo mismo que ellos le hacían a otros. Entonces, bueno, están en ese mea culpa, ¿no? Todo ese proceso de arrepentimiento que se llama lustración, que es lustrar, es como lustrar, limpiar el nombre, ¿no? Es muy importante y hay que saber aprovecharlo debidamente. O sea, yo diría que eso sería el conjunto de cosas que habría que hacer y por supuesto valoramos muchísimo, y tú lo sabes también como yo, el papel de las ONGs. La sección de Amnistía Internacional, ONGs locales, en fin, no conozco ese mundo en Canadá, pero sé que hay muchas y bueno, empezar a entrar en contacto y si no, crear una. Los venezolanos son muy, muy activos y estamos muy despiertos en esta materia. Ok. Bueno, tenemos esa pregunta y tenemos también una pregunta relacionada con cuánto duran estos procesos y qué decir ahí. Quizás eso sea un tema que toca también lo psicológico y, digamos, la disposición nuestra y el entendimiento político nuestro, ¿no? Pero ¿cuánto duran estas cosas, no? No sé si quieres decir algo también ahí, Fernando, Nunca son inmediatas, nunca son inmediatas, nunca. Quien aspire que esto sea inmediato, eso no es así, porque los tribunales internacionales y tanto los locales, por ejemplo en Canadá, se toman muy en serio estas cosas y tienen que verificar.
Pero una vez que se inicia, tiene una cierta fatalidad, es decir, concluyen en algo importante. Y en eso es muy importante tomar en consideración dos cosas. Primero, los casos tienen que estar bien fundados, es decir, los hechos bien descritos, y eso requiere, digamos, un ejercicio muy importante de parte de las víctimas, pero también un ejercicio de parte del abogado para garantizarle la seguridad, la confidencialidad del caso, hasta que pueda decirse quién es, pues, ¿no? Y ese tipo de cosas ya hay ciertos trámites que se aceptan en el derecho procesal mundial. Todos los países tienen ya medidas para proteger a las víctimas de persecuciones, de hostigamiento, de lesiones, de asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, eso para mí es muy importante tomar en consideración. Y tomar en consideración que el criminal de derechos humanos, por lo general, es un corrupto. Yo creo que lo mencionó el doctor Duque y también el embajador, y también, por supuesto, Armando. El tema de la corrupción es el motor de todas estas cosas. Entonces suelen ser muy ricos, contratan abogados muy astutos, incluso abogados también muy buenos, muy inteligentes, y bueno, tienen muchos recursos y cualquier resquicio que haya allí van a hacer que el caso se caiga, ¿no? Entonces, los casos tienen que estar muy bien armados y por eso hay que buscarse gente con experiencia. Creo que esa es mi conclusión sobre el tema. Sí, ok, yo cerraría, digamos, con una pregunta también, y se me ocurre, aprovechando que lo tenemos, digamos, aquí de los participantes de este evento, hacer una pregunta a nuestro diputado Walter Márquez, ¿verdad? De cómo ve la situación y cómo ve los resultados y las discusiones del informe en Ginebra. ¿Qué información podemos compartir con nuestra audiencia, ¿no? Aló, ¿me oyen? Sí, te escuchamos, perfecto. Mira, este informe realmente, además del dramatismo, desde el punto de vista metodológico, está muy bien documentado y los tres expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dos de ellos vienen de trabajar en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Paul Scheil fue funcionario entre el 2004 y el 2008 y la señora Marta Bariña fue funcionario entre el 2014 y el 2019. Es decir, parte del periodo que estamos analizando. Pero hay un tema bien importante que es que por este informe tiene que rendir cuenta, en primer lugar, Nicolás Maduro, pero también la fiscal ante la Corte Penal Internacional, Fuerteventura. Ella tiene 16 años en el cargo, 8 de vicefiscal y 8 de fiscal jefe. Y de esos 6 años y medio recibiendo denuncias, incluyendo la de 6 jefes de Estado parte. Ella usaba un argumento de que no hay lapso para decidir, pero los plazos razonables, el debido proceso, la doctrina y jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más resoluciones de Naciones Unidas sobre el derecho de las víctimas a un proceso y a una investigación rápida, la obliga a ella a resolver estas graves situaciones. Por eso hemos denunciado en varias oportunidades por negligencia, incumplimiento grave a la fiscal, porque es inadmisible que ella tenga 6 años y medio de que recibió la primera denuncia el 7 de abril del 2014 a raíz de las protestas populares. Tiene 2 años, más de 2 años y medio analizando un examen preliminar. De acuerdo al artículo 15 del Estatuto de Roma, un examen preliminar es una verificación de los hechos, es una verificación de la realidad de la información. Entonces, ella indudablemente está comprometida de manera inocultable con el régimen. Y si no está comprometida, por lo menos pareciera que no garantiza un debido proceso y una imparcialidad. Okay. Pero este informe la obliga a ella a inhibirse o a actuar. Gracias. Una pregunta, ya cerrando, antes de entregarte el tema, Orlando. ¿Cómo estamos? ¿Qué sabemos de lo que se está discutiendo en este instante en
y del apoyo, y quizás la pregunta es más como para Armando, ¿verdad? Y Orlando, ¿no? Bueno, y para que tenga información, de cómo están las discusiones en este instante sobre la resolución que debe estar, que ya está lista, y ya la tenemos en mano, pero cómo están esas discusiones en el Consejo. ¿Qué se está viendo ahí? ¿Hasta dónde pueden llegar, digamos, las recomendaciones del Consejo? ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, déjame brevemente comentarte, y tú mismo has sido fuente un poco de esa información, por cierto. Hay una tendencia favorable para aprobar la resolución y también hay una tendencia favorable para darle una renovación a la Fact-Finding Mission, no solamente por un periodo, sino se habla de 2 periodos. De tal manera que una de las consecuencias prácticas de lo que ha significado este reporte es que, como ya saben, hoy se han producido una cantidad de pronunciamientos de países que no son poca cosa. Por cierto, con relación a tu pregunta y en el seno del debate, y ya cerrando, les leo, por ejemplo, el statement de Francia, una de las declaraciones de Francia. Parece que lo hubiese redactado el profesor Salgueiro, por cierto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, pedimos que se investigue de manera imparcial todas las violaciones de los derechos humanos que se registraron, siguiendo los principios de complementariedad ante la ausencia de enjuiciamientos por parte de las autoridades venezolanas y que se le permita, profesor Salgueiro, y que se le permita, Walter, a las autoridades de la Corte Penal Internacional realizar las investigaciones pertinentes. Bueno, yo creo que aquí esto ha sido realmente un asunto explosivo en materia de expectativas. Creo que la gente en general, y yo no me quiero demostrar sorprendido, en todo caso me quiero demostrar muy complacido de lo que ha sido algo, el doctor Asdrúbal Aguiar, que lástima que no esté esta noche, podemos invitar a un foro, decía una expresión muy contundente, ¿no? Aún en el medio del celestinaje de izquierda que significa las Naciones Unidas, se emite un informe de este impacto y de esta magnitud en contra del régimen de Caracas. De tal manera que nosotros, más que complacidos, o más que mantener nuestra esperanza y la fe, que la tenemos y la mantenemos, Álvaro y queridos participantes de esta noche, querido Fernando, querido Román Duque, querido Armando, lo que tenemos es que tener, digamos, en lo sucesivo, la retina muy fina y muy puesta en lo que es darle continuidad a todo esto, porque una de las órdenes que se está dando en el seno del Consejo y del debate de los derechos humanos de las Naciones Unidas es que se debe seguir investigando, pero que se debe hacer oportuna justicia. Termino diciéndoles, como ya saben, yo casualmente ya tengo que ir cerrando porque aparte que quiero escuchar al presidente Guaidó, todos queremos hacer. Voy viajando esta misma noche, donde seguimos impulsando todos estos procesos y donde obviamente seguiremos abogando por este impulso de la justicia universal. Adelante, Armando. Sí, no, para comentar muy rápidamente, el tema de que al parecer, para un poco de intríngulis, al parecer, cosa que me preocupa de todos los países, Argentina, al parecer es un país que no tiene, tiene su disponibilidad, las últimas informaciones que tenemos, al parecer sería votar en contra, cosa que es bastante malo por un lado, porque fue uno de los países que hizo, o que tuvo uno de los mayores impulsos procesales en su momento ante la Corte Penal Internacional. Sin embargo, bueno, como son todos estos temas de la organización, la Asamblea General de Naciones Unidas, siempre hay negociaciones de último momento, siempre hay muñequeos, veremos cómo se van dando estos temas. Ahora, lo que sí creo es que el mundo tiene que entrar, y ahí yo soy apasionado en este sentido, como lo es el embajador Viera Blanco, tenemos que tener una narrativa compartida, y qué mejor narrativa que la narrativa de los derechos humanos, que la narrativa de eso que nos une para evitar crímenes atroces. Y cuando se cometen, como es el caso de Venezuela, tener que actuar de manera y generar los mecanismos expeditos en función de la responsabilidad que tienen los países de proteger
a las naciones, la responsabilidad que tienen los líderes de proteger a sus naciones, pero cuando no se puede, pues por razones o por el realismo que impone, o por las situaciones que impone la realidad, Se le pues nunca quedó. está de más invocar el apoyo y la cooperación internacional. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, cierra entonces, Orlando, por favor. No me quiero despedir, Álvaro, no me quiero despedir sin darle un par de minutos de reflexión a un gran colaborador de esta embajada a distancia y siempre presente cada vez que lo molesto, a cualquier hora, por cierto, al profesor Salgueiro. Profesor, ¿qué le ha parecido este reporte de la Fact-Finding Mission? Bueno, muchas gracias. Me agarraste de sorpresa porque esto no estaba previsto. Y se agradece. Esos son uno de los compromisos de la mayor edad. Bueno, el webinar me pareció extraordinario. Y me parece importante también hacer una aclaración que yo la hice vía chat, pero no se exteriorizó. Walter sabe de esto porque él y yo estamos muy metidos en preparar un recurso tú sabes de esto, Orlando, también está metido otras personas y una organización, una ONG que hemos fundado en los Estados Unidos, incorporada en el estado de Florida, con gastos pagados de nuestro bolsillo, para hacer un recurso ya sea para que se inhiba la señora fiscal o para recusar a la señora fiscal. Este recurso lo teníamos casi listo. Walter preparó una gran parte de la arquitectura. Cuando sale esta perlita del cielo, que es el informe de la Fact-Finding Mission, que va a exigir que el recurso sea modificado para incorporar varios de los elementos, fundamentalmente la exhortación a la Corte Penal Internacional. De manera que, si bien es cierto que la justicia demora, que estas cosas son lentas, como lo acaba de decir el doctor Fernando Fernández, la rueda se ha empezado a mover y habemos algunas personas y otras que seguramente por su lado lo estarán haciendo, que estamos tratando de impulsar de que este asunto termine en algo concreto y positivo. Con relación a lo que dice Armando acerca del posible voto de Argentina, él está más cerca del Mingo que yo. Supongo que la información debe tener algún asidero, pero no es tampoco para asombrarse. Cuando Argentina participó en la denuncia junto con los otros 6, el presidente era Macri, y ahora el presidente es Alberto Fernández y la vicepresidenta es la señora Cristina. No obstante, es interesante tomar nota que el canciller argentino Felipe Solá ha hecho una importante declaración diciendo que está sumamente preocupado por las conclusiones del informe de la Fact-Finding Mission. Ok. Cierra entonces, por favor, Orlando. Justo en el peor momento. Aló. Bueno, me complace mucho, la verdad, haber tenido en consecuencia la oportunidad de haber coordinado con nuestro equipo de la embajada, como siempre. Quiero comentarle igualmente, este equipo nuestro, la embajada, cuyo jefe de staff es el ingeniero Álvaro Briceño. También nos acompaña el ingeniero Ricardo Romero, Sergio Graterol y Jessica Coltu, que siempre están, digamos, de guardia para que este tipo de eventos llegue a cada uno de nosotros. Hay muchas caras conocidas. Quiero agradecer a BTV Miami, nuestra casa también, que estuvo presente,
Por allí vi las caras de Carlos Armando Figueredo, que es un gran colaborador, Gustavo Gersi, está el gran Aulestia, que ha estado con nosotros en algunos eventos, mi querido y recordado embajador Román Delgado, en fin, mucha gente, Héctor Fuentes, que es otro gran venezolano en Houston, que precisamente con esto quería cerrar. Es necesario que este ambiente de solidaridad, de confraternidad y de euforia por ver que las cosas avanzan positivamente se mantenga, no solamente en estos momentos. Es necesario mantener la credibilidad, la fe, la confianza en todo un equipo que no solamente se reduce al presidente Juan Guaidó, o a un cuerpo diplomático, o a un staff de entorno. Y por eso quise nombrar rápidamente a estas personas, al staff de la embajada, a tantas personas que están aquí hoy que me colaboran y nos colaboran en aspectos tan sensibles, tan técnicos, como el doctor Román Duque, siempre de guardia también para ayudarnos y orientarnos, el doctor Salgueiro. Orlando, no hables tanto, que ahorita no es necesario, ahora sí puedes hablar. Es decir, ese equipo de buena voluntad que está aquí hoy presente es realmente lo que a uno lo motiva y nos motiva a todos. Y mantener siempre el impulso de que las cosas sí van a llegar, como decía el profesor Adolfo Salguero, la justicia tarda, pero está llegando. Y como decía nuestro gran Rómulo Gallegos, la maldad nunca tuvo rostro de victoria. La maldad nunca fue perdurable. Al final triunfa el bien. De tal manera, Canadá ha significado mucho en esta lucha. Canadá ha sido la bisagra entre América y Europa. Canadá ha sido la bisagra entre precisamente la maldad y la justicia universal. Y lo vamos a conseguir. Y lo vamos a lograr. Voy ahora en un esfuerzo igualmente muy respaldado por nuestro presidente Guaidó a tratar de seguir impulsando desde Europa estos procesos con prudencia, con espíritu de equipo, coordinado con nuestro representante en Naciones Unidas, Miguel Pizarro, con el propio Armando Armas, con otros venezolanos que aunque no forman formalmente parte de esto, como Bitoco, Víctor Rodríguez Cedeño, un embajador de venezolano, que tantas cosas que a mí realmente, como dice Armando, me apasionan y me ponen en esto a veces un poco fuera de orden, si se puede hablar del punto de vista protocolar, que es sentir realmente con mucha euforia y con mucha alegría, que cuando uno está luchando por algo en lo cual cree, pero además cree en algo que estamos seguros que va a coronar, uno lo que siente es simplemente es que ese impulso ha sido gracias a muchos venezolanos que continuamente le han depositado no solamente su confianza, sino le han depositado siempre su tiempo a esta difícil y desigual tarea. Porque no es poca cosa con lo que estamos luchando, un régimen criminal donde confluyen, decía Fernando Fernández, delitos de corrupción, pero también verdugos de la tortura, de la persecución, de la desaparición, de la licencia para matar, de la maldad, del sufrimiento, de la violencia. De tal manera que un saludo también para ti, Raúl Cohen, que igual nos va a ayudar en unas agendas por Europa pronto. Quiero realmente decirles, con esto ya cerramos, que lo vamos a lograr, que tengo fe de que este va a ser un factor de desanudación del conflicto que va a generar pronto, sin querer sembrar expectativas, otras grandes sorpresas. Yo creo que la señora Fatou Bensouda, Walter, el profesor Salgueiro, está con un compromiso muy grande de pasar a la fase de admisibilidad y de impulsar las investigaciones. Pero en todo caso, se abren caminos de justicia universal y se abre también un boquete que es los repliegues hacia el presidente Guaidó, los reconocimientos, la posible, cada vez más certera continuidad de lo que es la lucha a través de la continuidad de la Asamblea Nacional, que es el último vestigio de legitimidad que tenemos, porque también la doctrina de la responsabilidad de proteger pasa por el meridiano de reconocer a quienes realmente debemos reconocer en esta lucha de restauración democrática y libertaria. Le quiero agradecer entonces a todos los participantes que ya nos hayan acompañado esta noche. Gracias, doctor Román Duque Corredor. Gracias, doctor Fernando Fernández, mi querido Armando Armas. Espero poder verte de pronto por allá, por aquel lado del charco. A todos Dios los bendiga y nos vemos muy pronto por esta misma vía. Gracias al equipo de la Embajada y muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.